Santiago 1:12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pueden sentarse. Bueno, el título que yo le puse a este mensaje es Victoriosos en la tentación. Porque el capítulo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vemos en este capítulo una recompensa con promesa, porque dice: cuando haya soportado la tentación y resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, cuando soportamos la tentación, podemos ser recompensados de distintas formas. Y si no la llegamos a soportar, pues trae consecuencias como todo pecado. Dios promete darles una corona de vida. Esto significa que recibirán una recompensa muy especial por su obediencia. Un ejemplo: Jesús en el desierto. Mateo 4:1 al 11. Jesús fue tentado por el diablo, pero dijo no a la tentación y usó la palabra de Dios. Por eso Dios le dio un gran honor. Mateo 4, del 1 al 11. Nos habla de que cuando Dios estaba en el desierto, estaba ayunando, la primera tentación por parte del diablo fue cuando él estaba orando, y el diablo le dijo: tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Sí. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque quien está. A tus ángeles mandará cerca de ti, y de sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Bueno, hermanos, aquí vemos 3 veces que el diablo tentó a Jesús. La primera, cuando estaba orando, que estaba en ayuno, le dijo: convierte esta piedra en pan. Y Jesús lo reprendió. Después volvió y lo subió a lo alto de pináculo, y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo: si postrado a mí me adorares, recibirás todo esto será tuyo. Y Dios lo reprendió otra vez. Y la última vez que lo tentó fue cuando le dijo: tírate de aquí, porque escrito está, mandará a Dios a sus ángeles cerca de ti para que no tropiece tu pie en piedra. Pero Jesús le respondió con otro versículo: no tentarás al Señor tu Dios. Esto quiere decir que nosotros, cada vez que el diablo nos manda una tentación, podemos rechazarla. Porque en la Biblia también dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y aquí Dios resistió, y vemos que el diablo le tocó huir porque vio que no podía hacer caer en tentación a Jesús. El 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Aquí, a veces las personas dicen: Dios me está poniendo a prueba, pero Dios nunca nos tienta a hacer cosas malas. Dios no hace que caigamos en el pecado. Él quiere que hagamos lo bueno. Un ejemplo sería Adán y Eva. En Génesis 3, durante todo ese capítulo, nos dice que Adán y Eva tuvieron todo para no pecar. Tenían la vida perfecta, eran perfectos, pero vemos que llegó la serpiente astuta y engañó a Eva. Y Eva
le dijo al hombre que comiera de la manzana. Así es como vemos que una cosa lleva a otra. Porque si yo soy tentado en algo, digamos, y yo voy y comparto eso con otro hermano, entonces puedo hacer al hermano caer también en tentación. Y eso tiene un castigo allá en el infierno, como todos sabemos. Porque, o sea, si yo me voy, también te vas conmigo. Y eso es malo. Si tiene una alabanza para Dios, désela. El 14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación no viene de afuera, sino de nuestros propios deseos internos. El pecado empieza cuando dejamos que nuestros deseos nos lleven por el mal camino. Esto quiere decir, nosotros tenemos un deseo en nuestro corazón. Digamos, por ejemplo, el rey David. El rey David, en la Biblia dice que él un día se asomó a su balcón y vio a Betsabé, que estaba desnudo y bañándose. El rey David perfectamente pudo haber dado la vuelta y pudo haberse ido para adentro otra vez, pero no, él decidió quedarse a mirar. Y ahí fue cuando ya entró la tentación por parte del diablo. Y vemos que esto lo llevó para peor, porque por culpa de esto, él llamó a Betsabé y se acostó con ella. Y él sabía que Betsabé tenía esposo, y aún así se acostó con ella. Y para que el esposo no se diera cuenta que él estuvo con su mujer, lo mandó a la primera línea de guerra, porque él sabía que los que estaban en primera línea eran los primeros muertos. Y así ocurrió, y se acostó con eso. ¿Cuál fue la consecuencia? Vemos que después toda su familia fue castigada, que se le destruyó la familia, entre hermanos hacían cosas malas y todo eso. En el 15 dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Esto quiere decir, cuando dejamos que nuestros deseos malos crezcan, se convierten en pecado, y el pecado siempre trae consecuencias malas. El pecado no solo duele a otros, sino que también nos daña a nosotros. Un ejemplo sería Judas, porque Judas se sintió más atraído por el dinero que por Jesús. O sea, tenía a Dios ahí al lado y aún así prefirió traicionarlo y se fue por el camino del lado, teniendo al maestro ahí al lado. Judas dejó que el amor por el dinero creciera en su corazón, traicionó a Jesús y al final se sintió tan mal que no pudo soportarlo. Aquí vemos, la tentación fue por el dinero, porque los soldados le dijeron que si le preguntaron si él sabía dónde estaba Jesús, y le mostraron el dinero, y él se sintió tentado por eso. Entonces prefirió cambiar a Dios por unas cuantas monedas que seguir con Dios y aprender sobre el camino de Dios para no desviarse. Vemos que la consecuencia fue que después no soportó tanto tormento por los demonios, porque vemos que Jesús lo abandonó. Entonces los demonios empezaron a atormentarlo. Vemos que niños en su mente lo perseguían, tenía alucinaciones. Entonces no soportó más y decidió suicidarse. Y ya sabemos para dónde volvió. El 16 nos dice, amados hermanos míos, no erréis. Este versículo nos recuerda que no debemos ser engañados. A veces pensamos que lo malo no tiene consecuencias, pero la verdad es que el pecado nos aleja de Dios y nos causa dolor. No te dejes engañar por las cosas que parecen buenas, pero son malas. Aquí vemos cómo la tentación nos puede alejar de Dios. Porque, por ejemplo, un hermano que venía a la iglesia todos los días, que todos los días oraba, todos los días se quebrantaba y estaba bien delante de los ojos de Dios. Pero un día en su casa le llegó la tentación y él decidió dejarse llevar. Entonces ahí poco a poco, todos los días caía en esa misma tentación y se iba alejando poco a poco de Dios. Ya no venía a la iglesia tan seguido, ya cuando oraba no se quebrantaba, ya no transmitía esa presencia de Dios como antes lo hacía. Entonces aquí vemos cómo el pecado nos aleja de Dios poco a poco, sin que nosotros nos demos cuenta o incluso dándonos cuenta, que por eso es que hay personas que se dejan llevar del pecado.
El 17 nos dice, Dios es la fuente de todo lo bueno. Las cosas buenas que recibimos como amor, paz, amigos y familia vienen de Él. Dios nunca cambia, Él siempre es bueno. El 16 acá en la Biblia nos dice, el 17 que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En la última parte de este capítulo dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Esto quiere decir que Dios no es como nosotros. Dios es el mismo de hoy, de mañana y por los siglos de los siglos. Nosotros somos los únicos que cambiamos. Porque hay personas que dicen, no, hoy me levanté con el pie izquierdo, porque se levantan de mal humor, no quiere que nadie nos mire, ni lo toque, ni le diga nada. Pero Dios no. Dios siempre está ahí al lado nuestro, no importa lo que hagamos, porque Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Así como el rey David. David pecó muchas veces Dios lo perdonó. En la Biblia también dice, hay que perdonar 70 veces 7. Eso quiere decir un poco. Dios, cada vez que venimos ante Él, arrepentidos de corazón, Él nos perdona. Si es que de verdad estamos arrepentidos, porque si estamos arrepentidos y volvemos a caer, no hay problema, podemos pedirle a Dios perdón siempre y cuando estemos arrepentidos de corazón. Pero si no estamos arrepentidos y le pedimos perdón a Dios, Dios no escucha esa oración. No pasa ni del techo. Entonces, Dios para la próxima ve que otra vez caemos, le pedimos perdón lo mismo y otra vez caemos y otra vez caemos. Pues yo no sé, pero yo sí me cansaría, la verdad, de que tanto esté cayendo, pero vemos que Dios no. Dios nunca cambia y Él siempre está dispuesto a perdonar. El ejemplo sería cuando José fue tentado por la mujer del faraón. El soportar la tentación y fue recompensado convirtiéndose en la mano derecha del faraón. Vean la recompensa que trae soportar la tentación. Ya no es caer en tentación y las consecuencias, ahora es soportar la tentación y sus recompensas. Vemos que la mujer del faraón de Potifar intentó seducir a José mientras se estaba bañando y le dijo algo así como que tranquilo, nadie está aquí, nadie lo va a saber, pero vemos que José, un hombre lleno del espíritu, la rechazó, le dijo no y se fue corriendo. Y vemos que aunque la mujer de Potifar intentó que encarcelaran a David, que lo mataran porque supuestamente la había violado, vemos que a José, porque supuestamente la había violado, la había tocado. Entonces vemos que ella intentó hacerlo caer a él como en tristeza. O sea, cualquier persona normal no llena de espíritu hubiera caído en tristeza, hubiera hecho como Judas, que se suicidó. Pero vemos que José persistió y vemos que fue recompensado por parte de Dios y se convirtió en la mano derecha del faraón. Cuando recibimos algo bueno, debemos saber que Dios lo dio. Él nunca cambia, siempre tiene buenas cosas para nosotros. En conclusión, la tentación y las pruebas vienen en nuestra vida, pero Dios nos ayuda a vencerlas. Jesús es el ejemplo perfecto de cómo resistir la tentación. Cuando decidimos hacer lo correcto, Dios nos da una recompensa. Hermanos, el llamado aquí, en esta corta palabra, es que no nos dejemos caer en tentación. Que cuando veamos que queremos caer, oremos, ayunemos para que el diablo le toque huir y ya no pueda meternos más en tentación. Y si usted ha caído en tentación, hermano, pídale perdón a Dios, arrepiéntase de corazón para que vea que las cosas van a empezar a mejorar. Y algo para recordar, Dios nunca nos tienta, Él quiere lo mejor para nosotros. Y el pecado comienza con un mal deseo, pero Dios nos ayuda a resistir, porque Dios siempre está a nuestro lado, dispuesto a perdonarnos y a ayudarnos. Amén.